Sabemos que desde el momento en que decidimos convertirnos en padres o madres, hacemos todo lo posible porque nuestro peque esté sano y crezca de una manera adecuada. Pero ¿qué pasa cuando eso se nos sale de las manos y por cuestiones que nosotros no controlamos, el desarrollo de mi bebé se ve alterado? El día de hoy tenemos la fortuna de que nos acompañen dos maravillosos médicos especialistas que gracias a Dios son parte de nuestro centro y vamos a platicar sobre este tema. La doctora Norma Araceli Solís Cuevas, fundadora de SINT, neuróloga pediatra, y el doctor Edson Ulloa, médico especialista en neurorehabilitación y top máster en los programas de rehabilitación que tenemos aquí en SINT. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Gracias. Muy bien. Listos para platicar este tema maravilloso. Perfecto. Ya, como ustedes ya saben, aquí tenemos papás y mamás que están preocupados sobre los desarrollos de nuestro peque. Y el día de ahora tenemos un tema padrísimo, pues que queremos a estos que están apenas planeando o que están iniciando el proceso de ser papás, ¿no? Porque ya saben que esto es ticket de aquí a 30, 40 años, ¿no? Tenemos muchos papás que se preguntan o quieren conocer desde cuándo inicia el desarrollo neurológico de nuestro bebé. O sea, ¿en qué momento ya está formándose? ¿En qué momento está haciendo conexiones y demás? Cuéntanos un poquitito, doctora, sobre esta cuestión. ¿Desde dónde viene esta parte creación del cerebro? Fíjate que dijiste una frase que me parece muy importante. Tenemos papás que están planeando sus embarazos. Ese es un punto clave y fundamental, obviamente. Cuando los jóvenes o las personas en edad reproductiva ya piensan en tener un bebé, el proceso debe de empezar de 6 meses a 1 año antes de que llegue ese embarazo. Okay. Primero hay que cuidar la salud general de ambos padres, porque ambos padres van a aportar células importantísimas para el desarrollo de estos bebés. Entonces, el proceso de planeación implicaría obviamente un proceso de preparación para que esos genes que vamos a aportar lleguen de la mejor manera posible. A veces, a pesar de eso, y actualmente estamos viendo por los estilos de vida de los jóvenes, el nivel de estrés que manejan, estamos viendo más embarazos complicados. Embarazos de alto riesgo, como la preeclampsia, como amenazas de que alteren el desarrollo de esos bebés, y es algo que nos debe de preocupar desde ese proceso. Y realmente yo no sé qué opina el doctor Edson, pero me imagino que más o menos lo mismo. El proceso de intervención viene desde el proceso de la prevención. Ok, ¿sí? Perfecto. Entonces, el desarrollo neurológico de mi bebé, estamos obviamente hablando de la prevención, cuidado del papá, de la mamá. Y una vez que ya la fusión, la magia y el Big Bang que pasa aquí adentro del cuerpo de la mamá, ahí es donde inicia el desarrollo neurológico del peque, o hasta el 6º mes ya empieza el cerebro, o ¿cómo es este desarrollo? Cuéntenos. Okay. Fíjate que ahí lo importante, y retomando lo que dice la doctora, las células que van a hacer precisamente a este nuevo ser, a este nuevo bebé, tienen mucha importancia desde la ideación del embarazo, ¿no? Por eso en otros podcasts les hemos comentado sobre el dejar de fumar, el quitar el alcohol, tomar ácido fólico desde antes del embarazo, tener una adecuada alimentación, ¿no? Entonces, todo eso ya va influyendo. Ahora, a lo que tú comentas, cuando ya está la gestación, cuando se hace la unión del óvulo y el esperma, a partir de ese momento podemos decir que comienza el neurodesarrollo. Okay. ¿Por qué? Porque ahí la unión de los genes de papá y de mamá van a ser los mismos que van a perdurar. Entonces, si hay una falla, si hay una falla desde que se unen esos genes, esos cromosomas de papá y mamá, ya desde ahí podemos tener una alteración del neurodesarrollo, ¿sí? Okay. Entonces, espérame. Nomás quiero adelantarle un poquitito más. Esa parte que dijo el doctor Edson es muy, muy importante, desde que las dos células se unen, porque lo primero que va a desarrollar ese ser vivo es el sistema nervioso central. O sea, todo va a partir de la formación
del cerebro. Entonces, a partir de ahí ya viene el resto del desarrollo. Y lo que tú dijiste, el ácido fólico. ¿Por qué es importante el ácido fólico? Porque a los 28 días de gestación viene el proceso del cierre del tubo neural. 28 días quiere decir que la mamá tiene un atraso en su ciclo menstrual de unos 10 días. Apenas está pensando y tomando y haciendo cuentitas de qué fue lo que pasó, si estará o no estará embarazada. Y en ese momento es importante ya el ácido fólico. Entonces, el proceso preventivo, esa es la parte importante. La prevención, el tomar el ácido fólico y todo eso, para que el cerebro y ese ser vivo se desarrolle de una manera importante. Ok, perfecto. Entonces, el desarrollo neurológico, la creación del sistema nervioso central de mi bebé es en el momento en el que se unen estas dos células y de ahí para adelante. Así es correcto. Ok, entonces todo lo que pase durante ese tiempo puede afectar a mi bebé. Ok, ¿y cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué podría... Ok, yo ya, pues chin, ¿no? Nos cayó de sorpresa o no planeamos o no lo esperábamos tan pronto, ya no me hice el chequeo de prevención, ya estamos aquí. ¿Cuáles son los factores que a partir, vamos a hacer changuitos, se supone que todo ahorita ya está perfecto y bien, que a partir de este momento van a influir en el desarrollo neurológico? Y digo neurológico porque, bueno, pues sabemos que de ahí parten todas las funciones del aprendizaje y cómo vamos a ir madurando y demás. ¿Cuáles son los factores que van a intervenir o que pueden alterar ese desarrollo? Ok, ahí es importante, por ejemplo, considerar lo que decíamos, ¿no? Si la mamá no tiene una preparación o papá también no tiene una preparación previa, en ese mes a lo mejor que no se dio cuenta del embarazo, sí es importante considerar si la mamá tomó medicamentos, porque a veces no sabemos y de repente es como, ay, me duele la panza y me tomo una aspirina o algo por el estilo. También es importante durante ese mes vigilar, por ejemplo, si hizo ejercicio, si tuvo alguna caída, alguna enfermedad, cualquier cosa que sea importante, ¿no? Okay. Exposición, por ejemplo, a radiación, que también es importante. Hay muchos factores que nosotros consideramos. ¿Me podrían decir cuáles son los 5 factores más, no quiero llamarlos importantes, sino como lo más común que pudiera afectar? Esto creo que es importante que lo pongamos así, porque yo estoy segura que hay muchas mamás y muchos papás así anotando qué no debo hacer, cómo debo hacerlo o si pasó esto, qué debo de hacer, ¿no? Entonces, si me pudieran decir como los 5 factores, 5 o 10, no sé, los que quieran decir, como más comunes o más importantes que podamos... Te voy a decir uno, el factor nutricional. El factor nutricional es muy importante. Ahora tenemos o mamás extremadamente controladas en su nutrición, que tienen restricción de nutrientes, y tengo el otro subgrupo que comen demasiado o tienen sobrepeso. Okay. O sea, esos dos extremos nos van a dar problemas importantes. Factor nutricional. Pero no nada más es si comió o no comió. Ahí está la agudeza del médico. No, es que yo comía perfectamente bien, doctor. Pero ¿qué cree? Me la pasé vomitando los primeros 3 meses del embarazo. Me tuvieron que internar 2 o 3 veces porque estaba deshidratada y obviamente sin los nutrientes necesarios. O sea, ella comía bien, pero tenía un factor de riesgo que se llama hiperemesis gravídica, que desde ahí te está diciendo, foco rojo, tenemos problemas de una falta de afinidad es una falta de afinidad inmune. Eso es lo que se sabe, inmunológico. Hay una especie de rechazo entre el embrión que se está gestando y el organismo de la mamá. Y empieza una lucha interna. Y entonces empezamos con presión alta, problemas en el metabolismo del azúcar, problemas en la continencia, o sea, en que acepte los nutrientes. Es una lucha interna. Y esa preeclampsia, que ahorita es muy, muy conocida y muy frecuente en mujeres, es un factor de altísimo riesgo que se conoce como un sufrimiento fetal crónico durante todo el embarazo. A ver, vamos a regresar para que quede esto en español, porque me quedé así. Factor 1 es lo del vómito que tenía el nombre de hiperemesis gravídica. Factor 1.
Factor 2, la preeclampsia, que es la cuestión de la presión alta. Es parte de, o sea, la preeclampsia en sí es una alteración inmune. Al llegar el organismo del bebé a estar dentro de el cuerpo materno, hay una especie de lucha interna. Y esa lucha interna genera, ese pleito que tienen interno, genera desorden metabólico en la mamá. Y ese desorden metabólico va a repercutir en el bebé. Claro, porque a lo mejor soy yo nada más, ahí póngame señora si usted también opina lo mismo que yo, pero al conocimiento general, o sea, preeclampsia se tiene entendido que es como la cuestión de la subida de presión, pero no entonces de viene síntomas. desde acá. Entonces, estamos hablando como de estos factores que durante el embarazo pueden afectar, ¿no? Uh-huh. La parte del vómito, la parte del rechazo, que se oye bien feo si uno los quiere con el corazón, ¿no? Sí, y pero el es una cuestión empujándolos, así, ¿qué es esto? Sáquenlo. Tenemos esta parte del rechazo y algún otro factor importante durante el embarazo. Hay otro factor importante que, por ejemplo, también eso puede desencadenarse desde cuando la mamá conoce que está embarazada, porque hoy sabemos que hay muchos embarazos no deseados. Claro. El factor estrés que sufre la mamá durante el periodo del embarazo también es muy importante. ¿Lo cacha el niño? ¿Lo percibe o cómo? Fíjate que no está demostrado que tenga una influencia sobre el niño, pero obviamente sobre la salud de la mamá sí. Y sabemos que si la salud de la mamá está alterada, el desarrollo del niño también. Entonces, la mamá debe de mantener una salud mental también importante durante el embarazo para favorecer el buen desarrollo del niño. Y por salud mental, o sea, hablamos una salud mental así normal, ¿no? O sea, no tenemos que estar abrazando el árbol y meditando y demás, o sea, simplemente estar equilibrada emocionalmente. Ay, eso es difícil hacerlo, imagínense con un bebé adentro, ¿no? Ok, entonces todos estos factores y muchísimos más, obviamente, que mencionan ustedes, si tienen más dudas. Factores infecciosos, por ejemplo, claro, virales, que esa gripita, infección de orina, todos esos los factores infecciosos también es una parte importante que va a influir en el neurodesarrollo de estos niños. Esto hablando solo de la parte del desarrollo durante el embarazo. Ahora, tomamos en consideración que los primeros 3 meses de gestación son fundamentales. O sea, es cuando el organismo de ese bebé es mucho más sensible, más lábil a subidas, bajadas de azúcar, subidas, bajadas de presión, nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es algo muy, muy, muy importante que la mamá mantenga una salud equilibrada, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Ok, ahora ya tenemos, ya hablamos del preembarazo, el proceso del embarazo, y ahora, ¿qué pasa en el momento del nacimiento? Puede haber ahí también factores que todo venía bien, hicimos nuestra tarea muy bien y todo, y al momento del nacimiento puede haber algún factor que me cause alguna lesión neurológica o un atraso, algo, no lo sé. Doctora, es todo. Me toca. Gracias, doctor Edson, gracias. Mire, el proceso perinatal, así se conoce, el proceso previo, horas antes del nacimiento, el nacimiento y las primeras 24 horas del nacimiento, es un punto clave para que ese ser humano se desarrolle de una manera espectacular. Ahí es cuando yo les digo a las mamás, paguen por tener un buen pediatra o un buen perinatólogo a un lado de ustedes cuando estén haciendo su bebé. O sea, no es únicamente el ginecólogo. No, el perinatólogo es quizás, el ginecólogo, él trata de que todo salga perfectamente bien, pero el ginecólogo dice, ya lloró, ya respiró, adiós, todo salió perfecto. O sea, mi trabajo es del cuidado dentro de pancita de mamá, ya salió. Es del perinatólogo. Entonces, cuando lo escuchamos llorar al bebé, creemos que todo está perfecto. Pero no, estamos evaluando solamente una parte pequeñita del cerebro que se llama tallo cerebral.
llora, respira, controla la temperatura, late su corazón, tiene buen color, bien, buen Apgar. Exacto, justo es el que te dan la calificación, sí, ¿no? Pero te están calificando 9-10. solo el tallo cerebral, nada más. El resto del cerebro está ahí adentro, pero todavía no sabemos cómo funciona. Pero hay maneras indirectas de darnos cuenta si hay problemas ahí. Desde evaluar el peso. Por ejemplo, me pueden decir, nació de término, pero pesó 2 kilos. A ver, espérame. ¿Cómo que nació de término y pesó solo 2 kilos? Este niño tuvo una desnutrición intrauterina por alguna causa. ¿A quién le corresponde checar eso? Le corresponde al ginecólogo y al perinatólogo. Pero ojo ahí, porque complementando con lo que dice la doctora, por ejemplo, cuando vienen a consulta de neurodesarrollo, lo primero que hacemos es preguntar estos antecedentes a mamá. Okay. Entonces, importante que sepan lo que la doctora comenta, ¿no? Que pregunten cuándo nació, cómo nació, qué Apgar tuvo, que la mamá se informe sobre todo el proceso del nacimiento, porque precisamente esos son antecedentes que a nosotros nos importan en neurodesarrollo. Okay. Sí, doctora. Sobre todo por eso, por ejemplo, el peso, porque yo le pregunto, mamá, ¿qué te dijo el perinatólogo? Nada. ¿Cómo que nada? Claro, pesó 2 kilos. Yo no sé si tiene un cordón umbilical muy delgado y las venas y la arteria estaban muy delgadas, o tenía un nudo, o si la placenta estaba calcificada. Tenemos que saber qué pasó y a veces no nos dan esa información. Que eso que estás mencionando ahorita, ay señora, yo ando de metiche, pero para que le ponga, todo eso también son factores que no dependen de nosotros, ¿no? No dependen de ustedes. Mire señora, si usted quiere como una lista o un episodio o una clase, curso, lo que quiera, sobre todos esos tipos de factores, digo, a lo mejor yo le estoy metiendo como presión o algo, pero yo en mi caso me gustaría saber como las posibilidades que pueden pasar, porque para mí eso es algo nuevo, cordón delgado, un cordón, o sea, no, y yo creo que yo como otras mamás, pues tampoco estamos enteradas de esta situación, ¿no? Entonces, si usted quiere más información sobre esto, ahí ya sabe, póngame un mensajito y lo podemos hablar. En mis tiempos de perinatóloga, cuando yo recién salí de pediatría, lo primero que haces es ir a cachar bebés. Tomábamos la siguiente decisión la mayoría de los perinatólogos en ese tiempo. En el momento que nace el bebé, dejen en paz a la mamá porque ni sabe lo que le está pasando por un evento muy importante en su vida. Al día siguiente íbamos y nos sentábamos con la mamá a platicarle todo lo que había pasado durante el nacimiento de su bebé. Y hacíamos una notita. Por favor, pídanla. Una nota explicando cómo nació, de qué manera nació, qué Apgar tuvo, cómo encontramos el cordón, cómo encontramos la placenta y damos indicaciones. Porque uno piensa que la mamá, por lógica y por sentido común, que de común no hay nada, va a saber cómo alimentar a su bebé. Yo me encontraba mamás que me decían, lo alimenté normalmente. ¿Cómo lo alimentaste normalmente? 3 veces al día. ¿Cómo? Pues claro, lo que comen. ¿No? Eso es lo que comemos. Nos sentábamos a comer y le tocaba a él también. Exacto. Entonces, no hay que dar por hecho de que mamá tiene que saber de una manera instintiva y natural cómo criar a un bebé. Ese es parte del trabajo del perinatólogo. Sentarse a enseñarle desde cómo y de qué manera debe de dar el seno materno, la importancia que tiene el seno materno para la nutrición y el desarrollo de ese bebé. Claro, que ahorita más adelante, le voy a dar un spoiler ahorita, pero más adelante vamos a platicar de un nuevo concepto y un nuevo programa que queremos implementar en CINT y es precisamente para asegurarnos de eso, ¿no? De que tengan el acompañamiento adecuado para que el desarrollo y también como padres sepamos también lo que tenemos que hacer para que el desarrollo del niño sea correcto, ¿no? Y otra preguntita, digo, para ir abarcando todos los espacios, pues tenemos todos estos signos de alerta. Tenemos todo ya sabemos que desde el inicio se empieza a desarrollar el sistema nervioso central.
que el doctor con el Apgar nada más nos mide cierta parte del cerebro, que es el tallo cerebral, mencionas. ¿Qué es el tallo cerebral? Rapidísimo nomás, es la paréntesis, parte, post-it. es la parte más primitiva que tenemos de desarrollo del cerebro. Es donde están las funciones básicas y vitales. Respirar, controlar la frecuencia cardíaca, controlar la temperatura y el sistema motor primitivo. O sea, se asegura de que estés vivo y te mantengas vivo. Así es correcto. Tenemos niños, por ejemplo, que dentro de los trastornos del neurodesarrollo, niños anencefálicos. Anencefálicos no desarrollan para nada la corteza cerebral. No tienen cerebro. El tallo sí. Pero el tallo sí. Y nacen perfecto. Y viven y se mantienen vivos, como lo dijimos. Ok, perfecto. ¿Qué hago yo como mamá, papá? Supongamos que nos tocan los peores doctores del mundo, ¿no? Que nuestro ginecólogo no nos da un acompañamiento adecuado, a lo mejor no tenemos el perinatólogo o la suerte de que la doctora Araceli nos cache el bebé. Ya no cacho bebés. Entonces, no tuvimos esta suerte o este acompañamiento. ¿Qué hago si detecto algún signo de alerta? ¿A dónde me dirijo, Edson? ¿Qué hacemos? Ya tengo aquí a mi bebé recién nacido y ¿dónde voy? Ok, ahí lo primero es importante también, papás, preguntar todo, ¿no? O sea, ya tuvimos toda la información, ahora sí ya sabemos que hubo un factor de riesgo, pediatra nos dijo algo o no nos dijo y queremos estar seguros. Entonces el primer paso es acudir al pediatra o específicamente al pediatra del desarrollo o neurodesarrollo. Fíjate que esto es muy importante. No me vayan a crucificar los pediatras, pero sí creo que el hecho de que sea un pediatra que tenga conocimiento sobre el neurodesarrollo, que sea un pediatra del desarrollo, como mencionas tú, sí es importante, porque hay muchos pediatras que no se meten mucho en esta parte y mientras el niño crezca, gane peso, se le cierren sus, ¿cómo se llaman las aquí? Sus fontanelas y todo eso, listo, el niño va bien, perfecto, duerme, come, hace del baño, sí, que le vaya bien, ¿no? Entonces creo que sí es importante y hay muy pocos pediatras, creo yo, que tienen esta parte del desarrollo, ¿no? Del neurodesarrollo. De hecho, bueno, no sé, la doctora me va a decir, por ejemplo, la vertiente sería que si tu niño nace sano o no detectaron algún riesgo, un pediatra debe de tener estos conocimientos, ¿no? Tenemos muchos casos, por ejemplo, que acuden al pediatra a sus revisiones, de repente el pediatra encuentra una señal de alerta y ya lo envía o lo deriva con el neuropediatra. Pero cuando sabe neurodesarrollo, porque déjenme decirles algo que yo en mi experiencia me he encontrado. He encontrado niños, por ejemplo, con hemiparesia, que la mitad de su cuerpo tiene un tono muscular, la otra mitad de otro tono muscular. La mamá lo detecta, por eso le digo, escuchen a las mamás pediatras, por favor. Si la mamá dice que tiene algo, búscale, porque lo más probable es que tenga razón. El problema que yo tengo con el pediatra es que no aceptamos a veces que desconocemos el tema y usamos mucho una frase. Y la he escuchado mucho. No se preocupe, señora. Su niño es flojito. Y entonces eso retarda el proceso. Yo prefiero que digan, no sé, lo voy a mandar con el que sepa. ¿Sí? Porque hay mamás que lloran y se frustran. Doctora, yo le dije el año pasado al pediatra. Sí, y me dijo, no se preocupe, es flojito. Ok. Dentro de los procesos del neurodesarrollo, sí hay niños flojos, pero hay un término, sí, hay un parámetro que tenemos que marcar muy claramente. Claro. Si se pasa de ese rango, ya no es flojera. Sí, eso algo más está pasando. Claro. De hecho, nosotros, ahí es cool que le vayas de para atrás, señora, porque ya hemos hablado mucho sobre qué debe de hacer mi bebé, cómo lo debe de hacer y cuándo lo debe de hacer, para que ahí también pueda ir tomando nota. Entonces... Y perdón, una extra sería, en el caso de los niños,
hablamos de los sanos, ¿no? Exacto. Pero ya en el caso de los niños que nacen con señales de alerta o que tuvieron alguna dificultad o que ya el pediatra te dijo, ¿sabes qué? Sí, le costó respirar, necesitó oxígeno, cualquier detallito, ahí sí la recomendación es directamente con el neuropediatra. Correcto. ¿Por qué? Porque hay que ganar tiempo. La idea es, ahí el tiempo no nos puede esperar como en el caso de que, es flojito, ¿no? En esos casos sí hay que intervenir temprano. Perfecto. Ahora tengo una pregunta muy interesante y estoy yo del lado de las mamás siempre, ¿no? ¿Qué estudios? Ya llegué yo con el neuropediatra, ¿ok? Ya sé que hubo signos de alerta, todo. ¿Qué recomiendan o cuál es el estudio o el paquete de estudios o lo que se debe de hacer para que mi bebé de 1 mes o recién nacido pueda llevar un acompañamiento adecuado? Básicamente, para que no le pongan, lo que quiero saber es, ¿por qué no cuestan 2 pesos, señora? Que no me las vayan a chamaquear y que le voy a decir, le va a hacer esta y lo va a poner de cabeza y luego vamos a ver todo. ¿Cuáles son los estudios o cuáles son los procesos que debemos de seguir ahí en la parte médica? Bueno, ese es mi tema. Me encanta. Miren, actualmente la tecnología, bendita tecnología, ha ido evolucionando de una manera tan extraordinaria que sin perjudicar y dañar a nuestros pacientes, podemos hacer estudios neurofisiológicos funcionales aún dentro de una incubadora. Basta con que el niño pese 1 kilo de peso, podemos hacer potenciales evocados, auditivos del tallo cerebral. ¿Por qué auditivos del tallo cerebral? Porque te podemos decir que si un niño tuvo ictericia, que es que se ponga amarillito, hemos detectado que con 15 miligramos de bilirrubinas arriba, el nervio auditivo se inflama. Y el nervio auditivo lo necesito para escuchar, lo necesito para hablar y lo necesito para evaluar cómo va todo el funcionamiento del tallo cerebral. Tenemos potenciales evocados de latencia media, o sea, arriba del tallo cerebral, que me pueden detectar todo lo que pasa en la subcorteza. Ay, doctora, perdóneme, a lo mejor yo me estoy adelantando algo. ¿Cómo podríamos explicar eso como no tan en términos médicos? O sea, esos de latencia media, la subcorteza, ¿qué zona es la subcorteza? O sea, el cerebro se divide en corteza cerebral, que es la parte más externa. Abajo de la corteza cerebral está el área de los núcleos, fundamentalmente, que es la subcorteza. Y abajo de la subcorteza está el tallo. O sea, lo podemos como una naranja. Como una naranja, puedes revisar el centro, los gajos y la cáscara. Perfecto. ¿Ok? Y puedes revisar que hablamos de latencias, hablamos de, tú mandas un estímulo y ese estímulo observas cómo sigue el trayecto y hasta dónde llega y cuánto tarda en llegar. Eso es hablando nada más del cerebro, pero puedes revisar los ojos, puedes hacer potenciales evocados visuales y ver si tu niño ve, no ve, hasta dónde ve y hasta dónde está su vía. Puedes revisar médula espinal a través de potenciales somatosensoriales. Puedes revisar el músculo para ver si los músculos tienen algún problema. ¿Qué te va a permitir? Si ya tienes un niño con factores de riesgo muy importantes, no te tienes que esperar hasta que pasen 5, 6 o 10 meses para decir que tu niño tiene un problema en determinada área. Puedes detectarlo desde ese momento y hacer lo que ustedes pueden hacer, un proceso de intervención verdaderamente temprano. Claro. Verdaderamente temprano. Que es ahorita la siguiente pregunta que tengo para el doctor Edson. Pero entonces, como estudio médico, recomiendan potenciales evocados. Así o sea, cualquier otra cosa que me pida el médico sería un plus. No, ocasionalmente vamos a pedir o una tomografía o una resonancia. Cuando pensamos que alguna parte del cerebro no se desarrolló de una manera adecuada y correcta, ¿sí? Okay. Pero eso es quizás la mayoría de estudios que pediríamos. Prácticamente resonancia y tomografía
tienen que ser muy específicos, sobre todo la tomografía, porque es radioactividad. Es radiación, claro. O sea, no es el una potencial foto cualquiera. evocado no Es no totalmente inocuo, inofensivo. Le puedes hacer 1, 2, 3, 20 y absolutamente no vas a generar ningún patrón de daño. Ahora, este tipo de estudios lo tiene el sistema de salud. Mira, en algunas zonas, por ejemplo, o algunos hospitales sí lo tienen, más no es accesible al 100% por la saturación de los servicios, ¿no? Okay, o sea, es muy difícil. Y es muy difícil de que los tengan. No todos los hospitales, por ejemplo, de instituciones públicas lo manejan. A nivel privado, sí hay ciertas unidades o hospitales que lo manejan. Okay. La cuestión aquí es precisamente el encontrar al especialista que realmente los indique, ¿no? Claro, o sea, porque no es... Sí, que no es algo que tú llegues y hay unos potenciales, claro, ¿no? Correcto. Sino que tiene que tener que deberían proceso. estar indicados en forma rutinaria. Y les voy a decir por qué. Cuando yo pregunto en mi historia clínica, su hijo se puso amarillito durante la primera semana de vida, el 80% de las veces las mamás me dicen sí. Sí, pero no sabemos dónde, ni cuándo, ni hasta dónde. Solo sabemos sí. Muy rara vez me dicen que lo pusieron en fototerapia. Puro bañito de sol. O la mayoría son baños de sol. ¿Realmente el bebé sería candidato solo a baños de sol? Mi pregunta sería, muchos de los problemas que tiene mi niño en los procesamientos de lenguaje y atencionales no podrían ser secundarios a una disfunción del tallo cerebral a través del nervio auditivo, y ese nervio auditivo no me está dando toda la funcionalidad que yo espero, y por eso tengo el problema del lenguaje. Claro, porque hay no muchas preguntas, o sea, no nada más es decir oye o no oye, para eso está el tamizaje auditivo. El tamizaje auditivo nada más mandas un estímulo, pasó, no pasó, claro. Es todo. Si no te dice hasta dónde oye. Pero el potencial evocado te dice si pasa, cómo pasa, con qué intensidad pasa y hasta dónde llega. Doctora, ¿usted en SIND tiene esto? O sea, ¿podemos dar este servicio nosotros en SIND? Podemos darlo a partir de que me van a premiar recientemente con la compra de los equipos más modernos que tenemos. Los acabamos de ver y la verdad les puedo hablar que en mi experiencia clínica son muy útiles. Hace 30 años, quizás en el Centro Médico del Seguro Social, donde yo trabajé, durante 9 años estuvimos haciendo esos potenciales evocados y generan una posibilidad diagnóstica temprana y de patologías muy sutiles, o sea, que a veces no son tan perceptibles externamente, pero que se pueden detectar con muchísima anticipación. Padrísimo. Bueno, pues entonces estén atentos para esta situación. Ahora, a mí me gustaría cambiarme ahora a la parte de terapeuta también, y me gustaría platicar que les contáramos a los papás cuál es la mejor rehabilitación. Ya tenemos todos estos estudios, ¿ok? Ya vimos que hay signos de alerta y todo. ¿Cuál es la mejor rehabilitación que puede llevar mi niño? Y también me gustaría que les explicáramos la diferencia entre llevar a mi chiquito a estimulación temprana, a las pelotitas y a esto, y el proceso de una intervención tal cual. ¿Por qué? Porque estamos llamando a niños de riesgo, niños que por sus antecedentes tienen una mayor probabilidad a tener algún riesgo neurológico o alguna alteración en el neurodesarrollo. Tú, como especialista en neurorehabilitación, Edson, cuéntanos por favor qué es lo que tú recomendarías, a dónde lo llevo, qué hago, qué hacemos. Ok, ahí muy importante, la mejor rehabilitación es la que está dirigida al diagnóstico más certero. Okay. Es decir, por ejemplo, todo este proceso en el cual ya vimos factores de riesgo, ya vimos cómo sucedió el embarazo, tuvimos un problema durante el embarazo, acudiste a neuropediatra y neuropediatra nos apoya mucho porque hacemos el diagnóstico completo, ¿no? Okay. Y entonces, por ejemplo, el uso de la tecnología, los potenciales me va a decir, pues si el problema está sobre el nervio auditivo, entonces sabemos que la terapia va a ser dirigida al nervio auditivo. Y eso nos va a permitir, obviamente, que no hagamos terapias que es como de, todo lo que le sume o todo lo que vaya, que sí funciona, pero realmente cuando tienes un diagnóstico más dirigido, claro, tu terapia va a ser más dirigida, ¿no? Sí, es como muy, muy marcada. Sí, por eso
no lo pueden dar las muchachitas que trabajan en la ludoteca y demás, ¿no? Porque sí es una terapia específica para el área de... Sí, porque, por ejemplo, aquí cuando trabajamos en comunicación, cuando trabajamos médicos con psicólogos, hablamos como en el mismo lenguaje, ¿no? Te digo, mira, es que este niño tiene un problema en el procesamiento sensorial, es un hiperreactor a tal estímulo y demás, y entonces captan la idea y su terapia entonces está dirigida a eso, ¿no? Claro. Es diferente, por ejemplo, si se lo digo a una chica encargada en una ludoteca, ¿no? En la cual a lo mejor pues no me va a entender. Claro, sí, pelota roja o pelota azul. Exacto, ¿no? Sí. Y la otra cosa importante que preguntaste es esta parte de que realmente todos los niños necesitan estimulación o terapia o intervención, ¿no? Que ahí viene la diferencia. Estimular es, vamos, meterle cualquier cosa que desde el exterior el niño lo registre, ¿no? En casa lo estimulamos. Cuando vamos a algún lado lo estimulamos, lo llevas a un centro de estos de gimnasia neonatal o estos centros muy novedosos, pues en realidad están recibiendo información, ¿no? Todo lo está procesando, pero no va dirigido a algo. Esa es la diferencia entre la intervención temprana, en la cual ahí los estímulos, las terapias van dirigidas a mejorar una deficiencia que el niño tiene, ¿no? Claro. Y en cualquiera de esas áreas del desarrollo, puede ser en lo motor, puede ser en el lenguaje, puede ser en lo cognitivo, en lo sensorial. O en todas, ¿no? O en todas, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la evaluación médica, ¿no? Claro. Esa es la importancia de hacer una adecuada intervención. Fíjate tener un buen diagnóstico, tener un buen programa dirigido a ese diagnóstico y obviamente mostrar resultados. Exacto, justo a eso voy. Yo quería compartir con ustedes, papis, mamis, una frase que a nosotros que estamos en la parte de rehabilitación, de neurorehabilitación, pues nos mueve mucho, ¿no? Que diagnóstico no es destino. O sea, no porque tu niño tenga este diagnóstico significa que, híjole, del librito va a pasar esto y esto. Me gustaría que pudiéramos platicar, doctora Araceli, que nos dieras una explicación muy sencilla, como esa del estadio de fútbol, me encanta, que nos explicaras un poco sobre la plasticidad cerebral. Ajá. Para que nuestros papás, mamás, quien sea que nos estén viendo, puedan entender la maravilla, la magia, no sé cómo llamarlo, de los procesos de intervención, o sea, lo que podemos lograr en el cerebro de nuestro peque. Me encantó esa frase de diagnóstico no es destino. Yo les digo a los papás, para que se relajen un poquito, les digo, el niño no leyó el libro que dice qué es lo que le va a pasar. Entonces, como no lo leyó, él va a poner todo lo de su parte para lograr. Bien, dentro de los procesos de la neurobiología o la neurogenética, hay factores individuales, independientemente. Lo hemos visto en embarazos, por ejemplo, gemelares, que recibieron el mismo insulto, el mismo problema, nacieron en las mismas circunstancias, reciben el mismo proyecto de estimulación idéntico y vemos que ambos evolucionan de manera diferente. Okay. ¿A qué se debe esto? Exactamente, la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Cada neurona es una célula viva, es una célula que aprende por sí sola. O sea, tiene que aprender de manera individual. Nosotros mandamos el estímulo, pasa por toda la colita de la neurona, que se llama axón, entra a la célula y entra directamente a una zona que es el núcleo. En el núcleo es como el director de la empresa que recibe la información y dice, esto es importante. Y de ahí lo manda a través de unos corpúsculos que se llaman corpúsculos de Nils, manda la información, son los mensajeros, y los lleva a la biblioteca. La biblioteca se llama aparato de Golgi. Entonces, esa célula guarda la información de manera individual, toma una copia y manda la información original a la otra neurona. Ese es el proceso de aprendizaje. Conforme se va estimulando esa neurona se rellena de una sustancia externa. El axón lo va rellenando de una sustancia que se llama mielina. La mielina es el producto de factores nutricionales como grasas de cadena media y
otros nutrientes que se llaman aminoácidos que vienen de las proteínas. Por eso lo importante es la nutrición. ¿Sí? Un niño bien nutrido, un niño que recibe la estimulación correcta, va a hacer que esa neurona aprenda. Okay. Entonces, eso se llama neuroplasticidad y es completamente individual y no hay nada que te diga antes de que empieces a hacer el estímulo que ese niño le va a ir mejor o peor hasta que viene el proceso. O sea, hasta que se está estimulando. Ahora, el proceso biológico genético, que eso también es muy importante, se llama migración neuronal. La migración es cómo las neuronas se van acomodando en los lugares que le corresponde. Y hay dos problemas de migración neuronal. Uno, donde, como le comento siempre en lo del estadio, donde las neuronas distraídas se quedan afuera y me quedan lugares vacíos. Esos lugares vacíos pueden ser ocupados por neuronas suplentes. Es lo que hace la neurorehabilitación. Tomar esas neuronas suplentes, enseñarlas a trabajar para que se coloquen en el lugar correcto. Muy diferente a retardo mental. Eso es muy importante. El retardo mental también es un trastorno de migración, pero ahí el código de información se perdió y las neuronas no tienen un boleto designado a dónde deben de dirigirse y se pierden y se sientan donde les da la gana y entonces ya no tengo espacios. Por eso el retardo mental... O sea, está ocupado el espacio. Está ocupado el espacio. Y no las podemos así de... No se pueden amiga, llegar y yo no puedo quitarlas porque ya llegaron y se sentaron y se acomodaron. Entonces, cuando se nos pierden poquitas neuronas, pues hay un proceso de alteración en el neurodesarrollo donde pierde habilidades. Pero donde se me van perdiendo más y más neuronas, puede llegar a ser un proceso donde el cerebro no es capaz de avanzar. Eso es neuroplasticidad. Correcto. Entonces, a mí me gustaría que, porque hay muchísima información, ¿no?, sobre estos temas, pero me gustaría que fuéramos aterrizando un poco para poder darle fin a este tema. A ver, yo soy mamá y papá, vamos a empezar, queremos planear un cuidado para los dos papás, no únicamente la mamá, que va a traer para los dos. Punto número 1. Ya hicimos todo se fusionó y demás, debemos de llevar el acompañamiento nutricional de mamá, vitaminas, ácido fólico y todo este cuidado, ¿verdad? Salud mental es sumamente importante, como lo mencionaban, y hasta ahí vamos bien. Ya no depende, esos son factores que nosotros podemos controlar. Hay otros factores que nuestro ginecólogo nos va a poder ir cuidando, ¿no? El peso, el cordón y demás. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos bien. Ok, entonces estos son los signos o las señales de alerta que podemos tener durante el proceso prenatal que está en la pancita de mamá. A partir del nacimiento viene la cuestión de que respire bien, que tenga buen peso, que lleve un cuidado con el perinatólogo. Así es. Bien. Una vez que ya detectamos signos de alerta, mi bebé se convierte en un niño con riesgo neurológico. Así es. Ok, vamos hasta aquí muy bien. Me dirijo con mi neuropediatra, me dirijo con mi especialista en neurorehabilitación y desde ahí empezamos el proceso de intervención, ¿correcto? Que deben de ir completamente de la mano el neuropediatra y la neurorehabilitación. Claro, es un conjunto, debe ser un cuidado integral. Entonces, iniciamos mi proceso de intervención y le damos hasta que le exprimamos lo máximo, ¿no? O sea, no podemos decir es un niño que tiene parálisis o tiene tal cosa y entonces no va a caminar. No, le damos, si el niño mueve la pierna y pues le calamos y seguimos intentando, ¿correcto? Así es. Correcto. Perfecto, me encanta esto porque esto creo que nos hace, no quiero llamarle tener esperanza, sino que como papás nos hace así, órale, pues entonces sí hay que meterle, ¿no? Sí hay que... No, déjenme decirles, en un mundo ideal, nuestro ginecólogo detecta un embarazo de alto riesgo y lo envía al grupo de neurorehabilitación
para que estén esperando todo el proceso desde el nacimiento. Claro. Se le haga toda una evaluación integral, funcional, y empiecen a hacer un proceso de intervención desde la estancia en terapia intensiva. Me encanta, que aquí precisamente va mi siguiente comentario. Estén muy atentos a nuestras redes sociales, se las voy a pasar de una vez. Cintia dice cómo en Facebook y en Instagram, y estamos en Spotify y YouTube como Creando Superhéroes. Sigan estas redes, estén muy atentos porque estamos en un proceso de trabajo de crear, de lograr unir todas estas cuestiones que tú mencionas. Queremos hacerlo como el método SIND. Estamos trabajando en esto. Ya la doctora está muy contenta porque ya va a llegar su nuevo equipo. Tenemos, por supuesto, al doctor Edson, que, o sea, tiene toda la información sobre la parte de neurorehabilitación, y estamos también en la parte de neurodesarrollo, Samantha Solís. Y pues estén muy atentos porque se va a venir algo muy interesante, y no quiero decir padre, porque no es así como, ¡ay, qué padre!, sino que va a ser algo que realmente creo puede cambiar el destino, la vida de muchísimos niños y muchísimos padres de familia, ¿no? Porque pues también el hecho de que tu hijo pueda tener una vida independiente, de que pueda ser un ser humano independiente, pues cambia absolutamente todo, ¿no? Así es. ¿Qué opinan ustedes? Fíjate que ahorita que dices la frase de diagnóstico no es destino, y concluyendo con lo que tú comentas, lo importante aquí es que estamos rompiendo el paradigma de lo que hace años nos decía el pronóstico de una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, parálisis cerebral nos decía, los niños no van a caminar. Claro. Y hoy vemos que con la intervención temprana, con el adecuado diagnóstico, con el buen acompañamiento, logramos mejorar esa calidad de vida, logramos hacer independientes, funcionales a los niños, que al final de cuentas eso es lo que va a importar, ¿no? Claro, por supuesto. Pues sí, a nosotros, a ustedes como papás, les toca cuidar el proceso previo, el proceso prenatal, y si por algo, como mencionábamos al inicio, no se sale esto de nuestras manos, pues para eso estamos nosotros. Nosotros aquí en CIND estamos para cuidarlos a ustedes, para cuidar a su bebé y para que podamos tener la mejor calidad de vida y pues tener un pronóstico de 10, ¿sabes? O sea, sacar al 100, explotar al 100, ¿verdad? Así. Pues muchísimas gracias, doctora, doctor. Como siempre, para mí es un honor estar con este equipazo y sentarme a platicar con ellos. Recuerden, por favor, recuerden, por favor, seguirnos en redes sociales, como se los dije, Cintia dice cómo, Facebook, Instagram, y en nuestro canal de Spotify y YouTube. Spotify, muy gringa, muy moderno. Así dicen las señoras. Hay un tema que nadie ha abordado y que me encantaría en un momento dado. Es embarazo por inseminación artificial. ¡Ay, qué padre! Y la presencia de patología neurológica. Es algo que tenemos que abordar porque es un tema nuevo definitivamente, que valdría la pena que nos pusiéramos a revisar, porque ya nos empiezan a llegar niños que son productos de inseminación artificial. Qué interesante, claro que sí, estaría padrísimo. Señora, señor, quien esté aquí escuchándonos, pónganos por favor un mensajito, pónganos dedito, comparta, ya saben, díganos qué tema les interesaría saber. Samantha, quiero saber más sobre los factores de riesgo, quiero saber más sobre inseminación artificial. Todas estas dudas que tienen, para nosotros es muy importante que nos vayan guiando, porque al final pues nosotros estamos aquí para resolver sus dudas, para acompañarlos y para que juntos pues podamos hacer un gran equipo, ¿no? Claro que sí. Perfecto, les agradezco muchísimo nuevamente, doctores. Un honor. Gracias. Mil gracias, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hasta luego.